Hola, mi nombre es Numan Lira y soy el director de Educación a Distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el Dr. Mateo Kuhn, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos, lo hemos grabado nuevamente. Y hoy día seguimos con el curso El Evangelio Simple y Profundo, con la segunda clase que lleva por nombre Las Malas Noticias. Las malas nuevas. Es decir, el Evangelio son buenas noticias. Pero no podemos entender las buenas noticias sin entender las malas noticias o las malas nuevas. Y lo difícil es que vivimos en un mundo en el cual se dice, no me juzgues, o Dios es amor. Y nunca hablamos de lo difícil del Evangelio. Entonces, voy a mostrarles que es muy importante entender las malas noticias porque son parte de las buenas nuevas. Y esta clase y la que viene, que va a tratar de las buenas nuevas. Las dos son repasos de las malas nuevas y las buenas nuevas del libro de Romanos. Entonces, podría estudiar Romanos por mucho tiempo. Y hay mucho más, pero yo solo voy a dar unas clases acerca de Romanos por este curso. Porque el libro que necesita leer es que es el Evangelio por Greg Gilbert. Este libro está lleno de romanos. Y durante esta clase voy a mostrarles también otro libro, que también es gratis, para que lo conozca, y también es un estudio de romanos. Entonces, ahí hay mucho que puede investigar. Es por ello que vamos a hacer un estudio muy rápido de las malas noticias, de las malas nuevas en el libro de Romanos. Y voy a empezar con una pregunta. Si alguien me dijo que mi multa de tránsito estaba pagada, ¿cómo me sentiría? ¿Qué pensaría acerca de eso? La respuesta es, depende. Porque eso es una idea del perdón. Mi multa de tránsito está perdonada. Entonces, mi actitud hacia esto es diferente dependiendo de qué tipo de multa tuve. Las buenas nuevas del perdón que recibí son tan buenas cuando se comparan con las malas nuevas que es mi multa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, o mejor dicho, si yo no tengo una multa y alguien viene diciéndome, tu multa ha sido pagada, ¿me voy a sentir feliz? No, ni tampoco voy a creer. ¿Por qué? Porque es ridículo decir que yo tenía una multa cuando no la tuve. Nadie puede pagar una multa que yo no tengo. Ahora, piense en eso, pero con el Evangelio. Cuando decimos, Dios te perdona, Dios puede borrar tus pecados, y ellos dicen, ¿cuáles pecados? No tengo pecados. Bueno, si no tengo una multa, mi reacción es diferente. Pero si tuve una multa, pero era chiquita, mi reacción también sería diferente. Yo le diría a esa persona, oh, gracias, ya te pago. Yo voy a darte lo que pagaste por mi multa. Gracias por ayudarme. Pero eso no es algo muy maravilloso. Muchos piensan en su pecado de la misma forma, es decir, que no es mucho, por lo cual no le debo mucho al Señor. Entonces no es algo muy grande. Pero si yo hubiese tenido una multa muy grande, gigante, y alguien la pagó, yo diría, gracias, gracias, gracias. Y yo pasaría mi tiempo tratando de pagarle una y otra vez hasta llegar a pagar todo lo que esa persona pagó por mí. Pero imagínese, si en lugar de tener una multa de dinero, hubiese tenido una sentencia de muerte. Y alguien me dice, ya pagué. Pero, ¿cómo? Es una sentencia de muerte. Y esa persona me responde, sí, yo morí en tu lugar. Ahora yo tengo la muerte y tú tienes la vida. ¿Qué podría decir a esto? ¿Cómo podría pagarle? No podría. Es un don, un regalo que nunca podría pagar. Porque yo no puedo devolverle la vida, no puedo cambiar.
Es por ello que para entender muy bien las buenas nuevas del perdón que recibimos del Señor, de lo que Él hizo en la cruz, muriendo por nosotros, necesitamos entender también las malas noticias. En la última clase vimos lo que dice Romanos 1, versículos 16 y 17. Ahora vamos a seguir con el siguiente versículo de Romanos capítulo 1, versículo 18, que puede ver acá. Y dice así: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Bueno, necesitamos reconocer algo muy importante en ese versículo, que dice la ira de Dios. Nuestro peligro, ¿de quién viene? ¿Quién va a castigarnos? ¿El diablo? ¿Satanás? ¿Él va a castigarnos? No. ¿La iglesia? No, tampoco. Entonces, ¿con quién tenemos problemas? Podemos ver claramente que tenemos problemas con Dios mismo. ¿Su ira contra qué? Y esto es muy importante, contra toda impiedad e injusticia. Y vamos a seguir estudiando eso, pero no dice contra pecados muy fuertes, pecados mortales. No, dice contra toda impiedad. Cualquier pecado invita la ira de Dios y necesitamos pensar en eso, porque estas son malas noticias, porque cada uno de nosotros podemos pensar en alguna impiedad que hemos cometido el día de hoy. Pero imagínese toda la vida. Imagínese la lista de impiedades de nuestra vida que trae contra nosotros la ira de Dios. La ira de un Dios omnipotente. Entonces, para dar o crearnos un ejemplo, vamos a investigar esa idea. Y tengo una pregunta. ¿Qué es peor? ¿Tener cáncer o padecer la ira de Dios? ¿Qué preferiría? Porque, por ejemplo, ¿qué provoca más dolor? El cáncer va a matarme en una manera lenta y voy a tener dolor, pero el dolor de la ira de Dios viene con fuego eterno. Y también todos sabemos que hay un dolor emocional que es mayor o peor que cualquier dolor del cuerpo. Hay un dolor de separación relacional que nos mata en una manera mucho más dolorosa que cualquier dolor. Y vamos a sentir eso, ese dolor con la ira de Dios. El que debe ser nuestro Padre, el que debe ser nuestro amigo, está enojado con nosotros. ¡Qué dolor! Por otro lado, con el cáncer vamos a tener un dolor por un rato, pero ¿qué va a darnos más dolor por más tiempo? ¿El cáncer o la ira de Dios? Y la respuesta obviamente es la ira de un Dios eterno, porque Él viene revelándose desde el cielo, viene revelando su ira y Él es un ser eterno. Vamos a vivir siempre bajo su ira, si no podemos encontrar un camino o la forma de salir de ese peligro. Muchas veces estamos preocupados por el cáncer, la enfermedad o el problema de nuestro vecino, pero no estamos preocupados con el hecho de que esa persona tiene la ira de Dios contra él. Eso es una muy mala noticia. También tengo otro ejemplo, y tal vez va a parecer algo gracioso. ¿Qué es peor? ¿No tener trabajo fijo o tener la ira de Dios? Y obviamente está pensando, no quiero la ira de Dios, pero pensamos más en el trabajo fijo. Pensamos más en eso que en la ira del Señor. Pero, ¿podemos proveer sin trabajo? En la mayoría de las ocasiones, sí, podemos proveer comida. Y hay mucha gente que conozco que dicen,
yo no puedo comprar o proveer comida, pero son gordos. Y no puedes ser gordo si no tienes comida. Siempre tienen provisión, solo quieren más. Pero si la falta de trabajo le provocó la muerte, ¿qué pasaría si tienes paz con el Señor? Irías al cielo. Pero si no tienes paz con el Señor, eso sí marcaría una gran diferencia. Porque nuestro peligro no es no tener comida. Porque casi nunca pasa eso con nosotros. Pero más que esto, si llegase a ocurrir que no tenemos comida, no importa si vamos al cielo, si tenemos paz con el Señor está bien. Pero si yo tengo toda la comida, todo el dinero del mundo, pero Dios está enojado conmigo, ¿cuál tipo de vida tengo? No tengo nada. Eso es algo temporal. Recuerda que Dios es santo y está enojado con el pecado del mundo. Eso es nuestro problema principal. Debemos tener temor de aquello que merece temor. ¿Y qué es lo que merece temor? ¿Mi trabajo? ¿El cáncer? Eso merece que le dé un poco de temor, pero no tanto como a Dios. Dios merece nuestro temor. Y tengo una pregunta a la cual quiero que conteste en su corazón. ¿Dios está enojado contigo? Porque tal vez ahora estás pensando en otros, contra los que Dios está enojado. Pero Dios está enojado contigo. Y seguimos leyendo el siguiente versículo, Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Vamos a leer primeramente el versículo 19, que dice: Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Es muy importante estudiar ese versículo. Una pregunta que surge es: ¿quién tiene excusa? Nadie. Siempre estamos buscando excusas. No, yo no peco tanto como mi vecino. Eso no es una excusa. No tenemos excusa. Pero si seguimos leyendo, en el versículo 21, la palabra de Dios dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¡Qué peligro! Entonces dice que unos conocieron al Señor, pero no le dieron gracias. Pero ¿quién conocía al Señor? ¿Solo los judíos? ¿Solo los viles? ¿Solo los que tenían un certificado del seminario? ¿Quién conocía al Señor? ¿Qué decía en el versículo que leímos hace unos momentos, el versículo 20? Una parte de este versículo dice: las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. ¿Por qué no tenemos excusa? Porque podemos ver las cualidades invisibles de Dios claramente. ¿Y cómo? ¿Dónde? En lo que Él creó. Entonces, ¿qué creó Dios? ¿Qué necesito ver para ver sus cualidades invisibles? Necesito ver su creación.
¿Y qué creó Dios? Todo lo que existe. Podemos ver a Dios en todo lo que existe, pero en lugar de darle gracias a Dios, damos gracias y gloria a otras cosas, a nosotros mismos, a otros más, y no tenemos excusa, porque podemos ver a Dios en toda la creación y Él solo quiere la gloria que Él merece, pero no hacemos eso. El siguiente versículo, es decir, el 22 de Romanos capítulo 1, nos enseña lo que hacemos como humanos. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y el versículo 23 nos dice, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Eso es algo muy común y que conocemos. Se llama idolatría. Y dice en el versículo, imágenes. Y tal vez está pensando, no somos católicos, no tenemos imágenes. O tal vez tienen. Pero hay mucho más de eso, porque ¿qué requiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere de nosotros? Él busca agradecimiento, gloria, pero en lugar de darle la gloria a Dios, ¿a quién le damos la gloria? ¿A quién le damos la gloria? En lugar de darle las gracias a Dios, ¿a quién le damos las gracias? Gracias, María. Tal vez no muchos lo hacen, pero nuestros vecinos sí. Pero hay muchas otras cosas que no son Dios a las que le agradecemos. Gracias, mi inteligencia. Gracias, dinero, por cuidarme. Gracias al gobierno por cuidarnos. Damos gracias a todo menos a Dios. Muchos de ustedes, muchos cristianos, no oran ni dan gracias por casi nada en la vida, tampoco por la comida antes de comer. Pero Dios nos dio todo y Él quiere las gracias. Pero en lugar de decir gracias Dios por la comida que tenemos, ¿qué decimos? Decimos gracias jefe por darme trabajo para que yo pueda comprar comida. Y en realidad, ¿quién merece esa gloria más que mi jefe? El Dios que me dio un jefe. Entonces, siempre vivimos así, dando gracias a otras cosas, adorando a otras cosas, dando gloria a otras cosas. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice el versículo 1, por tanto, no tienes excusa, tú, quien quiera que seas. Hago un paréntesis, ese quien quiera que seas significa que ninguna persona tiene excusa. Seguimos leyendo, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y el versículo 2 dice, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Dios no está mintiendo cuando nos juzga por eso. Pero nosotros, si juzgamos a otros, somos mentirosos, porque practicamos las mismas cosas. Y tal vez estás pensando, yo no practico cosas así. Yo no soy tan malo como dice ese versículo. No estoy haciendo ni adorando imágenes. Y en Romanos, en el mismo libro, tienen una respuesta. Y si está leyendo la Biblia, necesita pasar la página. Dele vuelta a la página para ver lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 12. Y leemos el versículo 9, que dice así. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Abro un paréntesis. Acá el apóstol Pablo le escribió esto a los judíos porque él sabía lo que iban a decir. Ellos iban a decir, no tenemos
ídolos. Seguimos al único Señor. Entonces, no necesitamos oír eso. Y Pablo quería enfrentar eso. Y yo quiero enfrentar eso también. Porque los cristianos que están estudiando en el seminario van a decir, no adoramos ídolos, no vivimos así. Pero la Biblia tiene algo diferente que decir. Continuamos leyendo. De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Es decir, tanto los cristianos en la iglesia y los que están afuera están bajo el pecado. Leamos ahora el versículo 10. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Versículo 11. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Y el versículo 12 dice, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿No hay nadie que haga lo bueno? ¿No hay uno solo? No decimos eso, por el contrario pensamos, yo hago lo bueno, yo soy mejor que mi vecino. Eso es arrogancia, eso es autojustificación y es una jactancia contra el Señor. Y Dios odia eso. Somos pecadores y esa es la mala noticia. Sin eso, si no entiendes eso, si se siente bien al pensar que es tan malo como los demás y por lo tanto no estás corriendo tanto peligro como los demás, nunca podrás entender qué es el Evangelio, ni tampoco tus amigos. Si estás compartiendo el Evangelio con alguien y ellos dicen, sí, tengo unos problemas, pero no soy tan malo. Ellos no saben las malas noticias. ¿Hay algún ser humano que ha hecho lo que Dios requiere de nosotros? Sí, hay uno, solo uno. Es Jesús, nadie más, nadie. ¿Y cuál es la actitud de Dios hacia la humanidad a causa de nuestro pecado? El Dios Santo, ¿cómo piensa? Recuerda que la Biblia, no dice que le molestan nuestros pecados. La Biblia dice que eso trae, que eso invita la ira de Dios. Dice ira, no dice molestia, es ira. Y el pecado más grande en el mundo es la ira del Dios del universo. Pensamos en otros problemas como nuestro problema principal. Y yo oigo eso en evangelismo, en las predicaciones, en enseñanzas. La gente dice, tu problema principal es tu falta de autoestima. Necesitas hacer crecer tu autoestima. O es una falta de educación. Los pobres allá tienen problemas por no tener tanta educación. Pero cada persona está bajo la ira de Dios, bajo la ira de un Dios santo, porque somos pecadores. Y yo digo cada persona, ¿por qué? ¿Qué acabamos de leer? Porque no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. No hay nadie que haga lo bueno. No hay solo uno. Eso es lo que dice la Biblia. Todos tienen ese peligro. ¿Y por qué venimos tratando de curar otros problemas como falta de dinero, falta de salud, problemas como estos? Pero no me importa si tengo un cuerpo fuerte y saludable, si yo tengo la ira de Dios contra mí. Eso no me importa. No me importa si yo tengo mucho dinero, si la ira de Dios está contra mí. No me importa si soy muy moral y tengo una vida que todos los demás quieren, todos los demás pueden ver. No me importa si la ira de Dios está contra mí. No me importa si los demás dicen, qué hombre tan chévere, tan santo, tan piadoso. No me importa si la ira de Dios está contra mí. Y la ira de Dios viene contra
todo el mundo, porque no hay un solo justo en el mundo. Como decía el versículo 10, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, el peligro es grande y nuestro problema principal es que Dios es santo y nosotros somos pecadores. Este es el problema. Y de hecho, yo voy a mostrarles un libro, este que está acá. Esta es una guía de estudio que viene de 9 marcas y es gratis en internet. Pueden descargarla y si quieren imprimirla. Se llama La Buena Noticia de Dios, el Evangelio. Y puede usarlo como un estudio bíblico con alguien que no sabe qué es el Evangelio. Entonces puede buscarlo, pero ellos nos dieron 2 puntos de la mala noticia de Dios aquí. El punto 1 es: toda la gente es responsable ante Dios, quien es nuestro santo creador y Señor, y quien es digno de nuestra adoración y obediencia. Y el punto 2 dice: todas las personas se han rebelado contra Dios, continuamente pecan contra Dios, por lo que son objetos de la ira de Dios. Eso es la mala noticia. Somos objeto de la ira de Dios. Eso es muy malo. ¿Y qué podemos hacer ahora? Necesitamos cambiar. Necesitamos una manera nueva de vivir. Necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Necesitamos portarnos mejor. Necesitamos obedecer cada mandamiento. Esas no son las buenas nuevas. Eso no es el Evangelio. De hecho, si yo cambio hoy, desde hoy hasta siempre, y yo nunca vuelvo a pecar, no podría borrar mi pasado. Mi vida pasada no puedo borrarla. No puedo borrar ningún pecado de ayer. Pero tampoco puedo empezar a obedecer ahora y hacerlo perfectamente hasta morir. La Biblia dice que aún mis buenas obras, son malas, porque no soy justo. Y no es posible. Y solo necesitamos seguir leyendo en Romanos, acá en el capítulo 3, ahora en el versículo 19, que dice así la palabra de Dios. Romanos 3:19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Entonces, ¿para qué tenemos la ley? ¿Para darnos un camino de obediencia que puede salvarnos? ¿Que puede cambiar toda nuestra vida? No, tenemos la ley, dice la Biblia, para que todo el mundo se calle la boca. Porque queremos decir, yo soy tan chévere, y la ley dice, no. Yo soy tan justo, y la ley dice, no. Porque no somos justos. No hay nadie justo, dice la Biblia. Y quedamos convictos delante de Dios por eso. Pero seguimos leyendo. Versículo 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia de pecado. ¿Qué hace la ley? La ley nos muestra que somos pecaminosos y como somos pecadores, no podemos ganar nuestra justificación por la ley. Dice claramente, nadie será justificado por hacer las obras que exige la ley. Recuerde eso. No es la respuesta de las malas noticias, pero las malas noticias son muy malas. Esencialmente, hemos estudiado que Dios es tan santo que odia el pecado. Y somos tan pecaminosos que odiamos hacer lo bueno. Y no podemos cambiar.
Al aprender o conocer las leyes, no podemos cambiar, no podemos lograrlo. No tenemos esperanza en nosotros mismos. Esas son muy malas noticias. Pero Jesús, Él lo cambia todo. Y la semana que viene vamos a estudiar las buenas noticias, porque no podemos entender las buenas nuevas sin las malas noticias, sin las malas nuevas. Pero tampoco podemos predicar solamente las malas nuevas. No podemos solo predicar malas noticias, hay mucho más. Si solo conocemos las malas nuevas, no tendríamos esperanza. Pero hay buenas nuevas, y desde los versículos que hemos leído, solo es en el siguiente versículo que vamos a estudiar la semana que viene, Romanos capítulo 3, versículo 21, que empiezan las buenas nuevas del Señor. Pero por esta semana tenemos unas preguntas de aplicación. Por favor, compártanos su respuesta. Y si está haciendo una escuela satélite, puede conversar acerca de las preguntas en los grupos que tiene. Y estas son las preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué pasa cuando damos las buenas noticias acerca de Jesús, pero la persona no conoce las malas noticias? ¿Qué pensaría acerca de las buenas nuevas? Y pregunta número 2. ¿Cómo respondería la gente que conoces a la pregunta, ¿cuál es tu problema principal? Y tal vez va a tener que salir y preguntarles, ¿cuál es su problema principal? Pero es un estudio o una investigación muy buena, porque si está preguntándoles cuál es su problema principal y vienen con respuestas incorrectas, usted va a tener la posibilidad de ayudarles con la Biblia y decirles que hay un problema más grande y más peligroso, y necesitan pensar primeramente en eso, y curar eso. Y puede aprovechar la oportunidad para compartir el Evangelio con ellos. De todos modos, muchas gracias, que Dios les bendiga, y será hasta la próxima clase.